Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes. ¿cómo estás? ¿Todo bien, Bien, Norma? ¿todo bien? ¿Cómo fue esa semana presencial? Bien, estuvo bien. Las chicas aprovecharon para hacer la comparación de lectura ahí, eh, y después estuvimos viendo un poco de las vanguardias, así que estuvo Ah, bien. sí. ¿Te puedo hacer una consultita de eso? Ujú. Mira, em, bueno, nosotros nos dividimos el trabajo con Marisa y yo estoy haciendo el manifiesto, yo leí el manifiesto, todo estoy trabajando sobre el manifiesto surrealista y entonces los textos que tomamos fue el de Hobsbawm, La muerte de las vanguardias. A ver, dame un segundo. Bueno, Espera que encima se está metiendo todo el mundo. Dame un segundo, estoy haciendo clic en 500 cosas al mismo tiempo. Mira, hay sí, tres capítulos de Hobsbawm. El que más le va a servir justamente no es la muerte de la vanguardia, porque como dice el título, eso ya sería la muerte, sino el anterior, que es Las Artes, 1914-1945, que es el momento en el que suceden las vanguardias. ok. Bueno, profe, O sí. sea, porque los textos de Hobsbawm tienen una periodización, o sea, nosotros hablamos de que las vanguardias fuertemente funcionan durante la Guerra Mundial, entonces está el anterior, que es de 1875 a 1914, y después tenemos el de 1914 a 1945, y el otro es después de 1950, y después de 1950 ya no se puede hablar de vanguardias, y menos de las que vamos a ver nosotros. ¿Sí? Entonces Ok, sería ese, el de que agarra el periodo justamente donde se despliegan las vanguardias en Europa. ¿Sí? ok. Bien, bien, gracias, profe. No, de nada. Bueno, volvemos. Anto, vos habías levantado la mano antes de que se cortara, ¿no? Sí, iba a preguntar, hay una parte de la bibliografía que dice, Joaquín propone convertirse a sí mismo en un nuevo Cervantes, con la publicación de sus memorias de un médico viejo, una obra que será un espejo despiadado de la vileza humana y servirá para el escarmiento y la edificación de la humanidad. ¿Por qué dice eso, profe? No entiendo. ¿Pero vos leíste el texto? ¿La Sí, yo, novela? pen- sí, yo pensaba que era por el tema este, bueno, de toda la reflexión que hace sobre Joaquín, sobre cómo en algún punto él invierte la historia, o no sé si yo entendí todo mal, que puede ser ¿Quién es por él? el autor. Pero vos ahí lo que estás diciendo es que, si no entendí Sí, mal, lo que acabas de leer es que dice que Joaquín intenta convertirse en Cervantes. ¿Lo entendí bien? sí, es lo que Ah, dice la bibliografía que mandaste, Abel Sánchez, ujú, Estrategias de sí, Revelación y Ocultación. ujú. Sí, entonces la idea sería. No, que yo te pregunto que no entiendo eso, si me lo podés explicar, porque no. Lo otro más o menos todo lo que fui leyendo entendí, pero esa parte no. Ahí está haciendo un parangón en el sentido de que lo que busca ahí con esa historia, él está durante toda la novela, si te acordás, queriendo escribir sus memorias y nunca las escribe porque nunca tiene tiempo. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo odiando, ¿no? Odiando sin parar a Joaquín. Entonces, a Abel, perdón. Entonces, recién de viejo, cuando el hijo de Abel que es médico, se hace médico y empieza a hacerse cargo de su práctica médica, recién ahí se puede sentar a hacer eso. Y obviamente, como es un personaje que está alimentado por odio, lo que él va a querer hacer ahí es ser deslumbrante, y por eso es la comparación con Cervantes, que obviamente no lo consigue, nadie escribiendo una memoria de un Mm, médico en un pueblito va a conseguir ser Cervantes, pero como que lo anima,
O sea, el odio lo anima a hacer esas cosas y con esas ideas ridículas, que es escribir un texto, porque en realidad lo que quiere es ser más conocido que Abel había sido muy reconocido como pintor, ¿no? Y él no Sí, tenía ese sí. reconocimiento social, entonces lo dice en ese sentido. Bueno, ahora entendí, gracias, profe. Sí, me imaginé Buenísimo. que iba por ahí, pero viste, me confunde a mí cuando nombra a otro. Dije, ay, no, puede ser algo que no. No, no, es Eh, eso nada más, sí, tampoco es muy, porque eso es medio como, no, no le prestes mucha atención. bueno, gracias, profe. De nada. Bien, Bueno, les estaba leyendo un fragmento que tenía que ver con esto de la metáfora extendida del hielo, ¿no? Entonces, decía, me costaba respirar el odio a Elena y sobre todo a Abel, porque era odio frío cuyas raíces me llenaban el ánimo, se me había empedernido. No era una mala planta, era un témpano que se me había clavado en el alma. Era, más bien, mi alma toda congelada en aquel odio, y un hielo tan cristalino que lo veía todo a su otra vez con una claridad perfecta. Me daba acabada cuenta de que razón, lo que se llama razón, era ellos los que la tenían, que yo no podía alegar derecho alguno sobre ella, que no se debe ni se puede forzar el afecto de una mujer, que pues se querían, debían unirse, ¿no? Entonces acá tenemos todas estas metáforas que tienen que ver con el hielo, el témpano, el hielo cristalino, y acá también es como una metáfora encima de la otra, no habla un hielo tan cristalino que lo veía todo a través con una claridad perfecta, ¿no? Como que en un punto también tiene como una suerte de anteojos, ¿no? Jugando con la idea esta de hielo y de vidrio, a través de los cuales él ve todo. Y él se da cuenta de que lo que plantea no es razonable y sin embargo no puede salir como de esa encrucijada. A ver si esto se abrió así, ya paso la lista de una vez y termino porque esto de la lista es insoportable, se cierra. Ta, 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 tam. A ver, acá estamos. Bien. otra cosa que me llamó la atención, profe, que Sí. anoté, que claro, el lector es consciente, digamos, de Abel, de lo que, digamos, del personaje en sí, Ujú. por cuestiones directas. Porque bueno, Joaquín lo va como describiendo. En cambio, cuando tenemos que hacer como un bosquejo del otro, Ujú. de Joaquín, como que no, es como una deducción quizás. Sí, eso yo lo dije un poco al comienzo de la clase, que tiene que ver con lo que él está escribiendo. Después, fíjate, Unamuno creó como una especie de subgénero dentro de la novela, que es la nivola, y este texto pertenece a ese subgénero, que tiene que ver con una forma un poco más breve que la novela, donde el narrador se retrae todo lo posible, solamente hace lo que puede, lo mínimo indispensable para que la historia pueda ser narrada, y tiene que ver con que nosotros los lectores en un punto tengamos como más libertad a la hora de tomar posición con lo que sucede, ¿no? Porque no tenemos un narrador que nos lleva de las narices para hacernos pensar, che, esto va por acá, tal es el bueno, tal es el malo, esto está Claro, bien o esto está mal, sino que es un narrador que se esconde todo lo que puede, que no se puede esconder del todo, porque si no entonces no sería género narrativo, pero que tiene ese efecto y a veces hay cuestiones que si uno las piensa que son contradictorias, ¿no? Que es un personaje dice una cosa y otro dice otra que son absolutamente contradictorios y nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿qué es lo que creemos que sale de esa contradicción? Y esa era una búsqueda a propósito de Unamuno. ah, sí, profe, sí, a mí me llamó la atención eso y lo remarqué. Y bueno, nada, el otro tema que decías de la voz narradora, que como que se esconde, me parecía interesante porque, ¿cómo se llama? Yo al final como tenía más información de Abel quizás y lo otro no te lo deja servido en bandeja, digamos. No, para nada, es así. Eh, Sí, le da mucha más preeminencia a las voces de los personajes que a lo que puede llegar a decir o interferir el narrador, ¿no? Con su punto de vista. Bien.
Un segundo. Y acá, otra marca que hice, se las leo, que es en el momento de la boda de ellos dos, para seguir con lo del hielo, como para que vayamos viendo que hay como leitmotivs que van transcurriendo. Ella dice, ella estaba hermosísima. Cuando me saludó, sentí que una espada de hielo dentro del hielo de mi corazón, o sea, del hielo dentro del hielo de mi corazón, junto a la cual aún era tibio el mío, me lo atravesaba. Era la sonrisa insolente de su compasión. Gracias, me dijo, y entendí, pobre Joaquín. Esto es espectacular, porque en un punto seguimos con la metáfora del hielo y además pone en, y esto es parte de la confesión, o sea, es lo que dice Joaquín de primera persona, y pone en, o sea, la imposibilidad de comunicación y de entendimiento, porque ella le dice gracias y él dice, gracias me dijo y entendí, pobre Joaquín, ¿no? O sea, hay una total conciencia de que ella le está diciendo una cosa y él igual es incapaz de entender eso y va a entender lo que él quiere, ¿no? Muy común eso, profe, en las obras En la vida entera, si la gente entendiera fácilmente lo que uno quiere también. decir, sería todo mejor. Y después dice, pasa un poco más y dice, y quedé más frío que antes, sin un sobresalto, sin una palpitación, como si nada que me tocase hubiese oído. Y ello me llenó de infernal terror a mí mismo. Me sentí peor que un monstruo, me sentí como si no existiera, como si no fuese nada más que un pedazo de hielo, y esto para siempre. Llegué a palparme la carne, pellizcármela, a tomarme el pulso, pero ¿estoy vivo? ¿Y soy yo? Y acá está lo que yo les decía de un planteo existencialista. Digo, después de estar absolutamente sumergido en el odio y de sentir que ese hielo que tenía apenas un poco de tibieza el corazón se termina de convertir totalmente en odio, su corazón. Entonces, la pregunta es si está vivo directamente, si ese odio no lo ha consumido tanto y lo dejó en un estado como una suerte de muerto vivo, ¿sí? Un zombi del odio. Y además dice, ¿y soy yo? Hay una pregunta por el quién es, por su identidad. Y en ese sentido es existencialista, ¿no? Totalmente tomado por esta pasión del odio al punto tal de que lo que yo decía al comienzo, ¿no? Que es una pasión que lo moldea a él existencialmente. Él no puede ser otra cosa sino ese odio que está ahí respirando en él. Bien, ahí, esperen que me fijo a ver si había algo más que... Ahí también en la bibliografía, Mm, eh, digamos como que el Joaquín, o sea, el lector se puede imaginar, ¿no? A Joaquín ideal de Joaquín, el Joaquín ideal de Abel, la Abel ideal de Joaquín, ¿viste? Es como que justamente es lo que decías, ¿no? Como que está jugando ahí con el personaje, con la psiquis, con también esto con el narrador. sí, y en ese sentido lo que vos estás diciendo, sí, está muy bien, es como esta idea de que por cómo está presentada la novela, esto que hablamos del narrador. O sea, efectivamente, no podemos conocer cabalmente del todo a estos personajes. Conocemos ciertos pedazos y en un punto eso tiene que ver también como nuestro, si lo llevamos a un plano un poco más filosófico, tiene que ver con nuestro conocimiento también del mundo, ¿no? O sea, uno puede conocer a personas que sean muy cercanas y bla, 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 pero en el fondo, en el fondo, fondo de todo, uno no conoce al otro, ¿no? Al otro Claro, dicho en sí. claro, como que conoce esa parte, entonces vos decís, uy, mirá, parece que estaba con un desconocido. Y no, ese desconocido es como lo pinta acá, ¿no? Ese desconocido tiene como dos partes, ¿no? Digamos, o tiene varias facetas, ¿no es El cierto? Sí, lado oscuro. Por eso es que dice en una parte, o por lo menos yo, digamos, sí, también me fui como medio, así como vos decís, un poco anduve navegando, porque decía, ¿no? Que Joaquín, podía imaginarse ese Joaquín ideal, ¿no? El ideal de Joaquín. Por ejemplo, a mí me gustaría ser, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, ponele, sí, como uno siempre cree que puede ser mejor. Bueno, Joaquín acá decía, eh, él se imaginaba como el ideal. No sé si se sí, entiende lo y que hay quiero una decir. cuestión, sí, sí, se entiende, y hay algo que ahí agregó Lucas, que es como si el otro también se conoce, no que ya sería otro plano absolutamente del que tiene que ver con el autoconocimiento. Yo creo que no, que nadie, que nosotros tampoco nos conocemos entre nosotros ni a nosotros mismos, pero en un punto sí, es esa idea de, como con lo del ideal,
yo más también lo pensaba en relación con la presentación que hacemos nosotros, porque nosotros hacemos una especie de performance, o sea, hay una dimensión performática, me parece, de todas las personas en cómo nos mostramos al mundo y cómo nos mostramos en distintos lugares, ¿no? Una cosa es en el trabajo, otra cosa es en el estudio, otra cosa es en la familia, otra cosa es en la pareja, otra cosa es con los hijos, digo, son todas actuaciones o performances que nosotros hacemos. No sé cuándo seríamos verdaderamente nosotros o si en realidad verdaderamente nosotros somos el cúmulo de todas esas caras que vamos Sí, yo creo que, presentando, más un claro, extra que no sé dónde está y que me parece que es y inaccesible que es ese siempre. extra que es donde nos encontramos a nosotros mismos, ¿no? Con nosotros, cuando nos encontramos con nosotros mismos, creo que completamos nuestro ser, ¿no? Porque Sí, tenemos todas en el estas. mejor de los casos. Yo no sé si es tan fácil encontrarse con uno. Me parece que hay que hacer mucho trabajo, Y terapia. también que eso que encuentres te gusta, ¿no? Sí. Eso ya, mira, no me voy a preguntar por eso si hasta todavía no sé si lo... Eso ya es demasiado, ¿no? Es muy Esa difícil. retrospección cuando decimos, bueno, viste, estoy conociéndome, viste, y bueno, soy esto, 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 pero también soy lo otro. Bueno, y acá también no se preguntaban. El Abel ideal de Joaquín, el Abel ideal de Abel, viste, Sí, y acá también me parece que sí hay un gran, si lo pensamos de esa manera que lo están planteando ustedes, sí hay en Joaquín un gran grado de autoconocimiento, no así en los otros personajes, porque él con todas estas confesiones nos damos cuenta de lo que él piensa, que él se da cuenta que los demás no tienen razón, que ella le dice gracias y él entiende, pobrecito, ¿entendés? Como hay ahí, o sea, que lo que él encuentra en sí mismo sea una porquería, no invalida que igual hay un gran, ¿no? Grado de autopensamiento, autopercibir, Siempre autoconocimiento. lo hace, sí, autopercibirse, ¿no? También, Y de ¿no? manera bastante Este, desgarrada, porque él no zafa, él no busca excusas. Él no dice, bueno, pero pobrecito, yo soy así una basofia porque en realidad no sé qué, ¿no? Él nos muestra constantemente su falta, ¿no? se Parece hace que cargo, se hace más cargo. psicoanalíticos, que es lo que nosotros no hacemos en general, no mostrar la falta, ocultamos nuestra falta en un sentido psicoanalítico, no digo cuando comento una Sí, falta, sí, sino sí, tal digo cual. lo que sentimos que no estamos al nivel o que no podemos, o sea, es una cosa que no, pero porque es un mecanismo social, O lo digamos. echamos afuera, ¿no? O buscamos el culpable afuera. En cambio, él Es se como hacía cargo, se hacía cargo. es como también la fábula de la zorra, que No. está como que quiere alcanzar las ciruelas y no puede, y en vez de decir que no es hábil o que no lo puede hacer, dice que no, digamos que no las quiere. Claro, bueno, pero eso podría ser, digo, Joaquín no es eso. Joaquín dice, yo quiero esto y no lo estoy consiguiendo porque me falta. Y odio a todo el mundo Sí, por eso. No digo, yo con esto no puedo y los odio a todos. Y tengo pensamientos oscuros y bajos y vergonzantes en un punto y él igual los dice. Bien, en ese texto del que ustedes han mencionado un poco, en el de estrategias de revelación y ocultación, se habla un poco entonces de algo que ya habíamos dicho al principio, la idea está del PUS, que les leí la cita al comienzo, que me interesa que lo pensemos, en realidad lo dice ahí, no es una imagen naturalista. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos del naturalismo con Emilia, ¿no? Y la idea esta de que el naturalismo estaba pegado, lo habíamos visto en diferencia con el realismo, la idea del naturalismo más pegado aún a la ciencia, al positivismo, a una visión muy biológica de las cuestiones. Y acá dice, bueno, que también que el objetivo de la generación del 98 era explorar el alma humana para comprenderla y regenerarla junto con la preocupación por la crisis sociopolítica de España, ¿no? Y de ahí sale la frase de la lepra nacional española. La envidia, lo dice Unamuno en el texto, es la lepra nacional española. Y ahí ya tenemos, o sea, en esas tres palabritas está todo, digo, la idea naturalista, positivista, científica de lepra, de una enfermedad, ¿no? Que eso es una enfermedad de alcance nacional, es decir, el país entero está visto como un cuerpo que está enfermo, ¿no? Y la datación de que estamos hablando de España, ¿no? De ningún otro país. No dice la lepra mundial, no dice esas cosas, sino que es la lepra nacional española. Que la envidia es eso.
Entonces también me pareció interesante esto que dije recién, que los autores de la generación del 98 entonces buscaban esta cuestión existencialista de como intentar ir a las profundidades del alma de la nación, que es una entelequia, o sea, digo, no existe el alma de una nación, pero bueno, ellos lo planteaban de esa manera, ir al fondo, ir a analizar cuál es el alma de la nación y cuáles son sus problemas, porque en realidad lo que querían era refrendarlos, ¿no? Buscarles soluciones, buscarles un cambio, que es una actitud un poco diferente de otro gran crítico de la sociedad española que vimos, que era Larra, ¿no? Donde solamente hay burla, ¿no? Del vuelva usted mañana, hay una burla, no hay algo que se proponga ahí demasiado. Al final del texto decía algo así como, bueno, yo también dejo para mañana algunas cosas, digo, y eso, volvemos a lo que decía al principio, estos autores son sumamente críticos, pero a la vez están impulsados por un amor nacional, ¿no? La idea de que quieren regenerar esa España, que eso les duele y que porque les duele lo quieren mejorar. El texto este también dice que a medida que va creciendo el tormento de Joaquín, es decir, a medida que lo va tomando más la envidia, se da un mayor ocultamiento del personaje de Abel, ¿no? Que un poco tiene que ver con esto que estuvieron diciendo ustedes. El personaje de Abel, paradójicamente, la novela se llama Abel Sánchez, pero el personaje de Abel pasa a un segundo plano. O sea, si tuviéramos que elegir un protagonista, diríamos que es Joaquín, no que es Abel. Abel es accesorio en un punto a todo el caudal de envidia de él. Y que entonces lo que En plantea el ese autor, momento, sí, perdón, profe, pero en ese momento es donde Joaquín se obsesiona cada vez más con la idea de superar a Abel y de destruir el éxito que tiene, ¿no? mm, sí, van de la mano esos dos procesos. Por eso dice este autor, que me parece que está bien, que pensar a Abel y a Joaquín como dos caracterizaciones de las dos Españas es reduccionista, y estoy de acuerdo, ¿no? No creo que haya una oposición o un planteo de un personaje superador, no lo hay, porque Abel también tiene sus fallas, porque Abel también es frívolo en muchas situaciones, porque no se da cuenta de las cosas, ¿no? No sé cómo lo vieron ustedes, pero a mí no me parece que Abel y Joaquín representen las dos Españas, sino que en realidad las tintas están cargadas con Joaquín y con la lepra nacional española, no que haya otro personaje que pudiera salir ahí a disputar un poco eso, excepto al final el nieto, ¿no? Que esa es otra, Sí. me estoy adelantando, pero no importa, digo, él al final todo lo que hace, lo que él quiere, traigan al niño, dice, ¿no? Antes de morirse. Y en ese traigan al niño, lo que está hablando es como del futuro, como que la esperanza de Joaquín está depositada en el nieto. Y si lo leemos con la alegoría esta que dijimos de España, entonces sería como que la esperanza está puesta en las futuras generaciones para que no cometan los mismos errores que sus antepasados y que logren salir de esa lógica de la lepra nacional, ¿no? Sí, Em, profe, Yo lo hay vi una así parte. como antagonistas. Antagonistas, pero con un punto en común, ¿viste? Con un punto en común que puede llegar a ser, bueno, tanto los rasgos positivos y negativos de cada uno, eh, pero en realidad vi a Joaquín como un hombre, así como un hombre ambicioso, obsesionado con el éxito y con el poder, mientras que Abel, un hombre humilde, trabajador dedicado a la familia. Eh, Abel no era humilde. ¿En qué sentido humilde hablas? ¿Económico? No. eh, Parece que era humilde de personalidad. claro, exacto, sí, 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 más o A menos. mí me hizo Bueno, acordar a la frase esa que yo siempre digo, nadie es tan bueno como aparenta, eh, ni tan malo como parece. Pero ¿cómo lo Como ves que eso uno, en relación porque esa es una frase hecha, ¿cómo lo verías en relación a esto de lo que y estamos discutiendo porque en realidad acá en una parte dice, Unamuno respeta las limitaciones de sus decisiones narrativas imponen y el resultado es una narración compleja y ambigua que resiste el superficial reduccionismo binario que suele caracterizar el análisis de las llamadas dos Españas.
Como que él no plantea A y B, sino que hay grises. Hay grises. Eso. Sí, perfecto. Sí, eso es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? La idea esta de que no es que es Abel o Joaquín, sino que en realidad hay un gran desarrollo del problema, la enfermedad que aqueja a Joaquín. Abel queda un poco de lado. También me parece interesante que Norma lo viera como alguien humilde. Yo no podría decir lo mismo, pero me parece que son los efectos deseados de la novela, en tanto es una novela en la que está corrido el narrador, que no es el que nos dice constantemente, ¿no?, qué es lo que tenemos que pensar o qué tenemos que sentir con respecto a algún posicionamiento, y que por eso se dan estas cosas. Bueno, para Norma una cosa, para mí otra. Digo, obviamente que esto no habilita a decir cualquier cosa sobre lo que leemos, ¿no? Como decir, no sé, Joaquín era un pan de Dios. No, bueno, Joaquín no era un pan de Dios. Por más ni bola que se trate esto, por más narrador corrido que tengamos, eso no. Pero sí esto que estamos diciendo de que, bueno, de tener esos Yo por ahí matices. a ver lo vi un poquito más, como sí, lo vi así, como, a ver, no, claro, ¿sabes lo que pasa? Es que yo los contrapuse, por eso, ¿entendés? Lo vi como esto que vos decías, lo vi como dos sociedades distintas. Sí, está bien, Entonces, claro, porque al lado de Joaquín cualquiera es una pinturita, ¿no? Como claro, al lado de Joaquín cualquiera es un personaje mucho más amable. claro, por eso les dije, bueno, es humilde, el tipo, viste, bueno, no es jodido como Joaquín. No, es verdad que eso no, jodido no es. Pero se menciona, yo te cuento de dónde pienso lo que yo pienso, ¿no? Digo, se menciona en algunos momentos como el disfrute que había en Abel de ser reconocido, de ser popular y de ser famoso, y de que sus retratos, y que había algo ahí también del orden de la vanidad En que se estaba algún jugando. punto, la honra de pensar que alguien lo envidia así, ¿no? Sí, él no llega a decir eso porque se siente mal en general por Joaquín, pero tampoco, pero igual se las hace todas, ¿no? Digo, que no está mal, pero bueno, es ambivalente y o es ambiguo, y eso está bueno, que es el efecto buscado, ¿no? Em, Bien, volviendo entonces a este texto teórico, va a hablar, que un poco ya lo dijimos, la idea está de los distintos recursos narrativos que se despliegan en la obra. Esto nos interesa porque se acuerdan que siempre hablamos de la importancia de dar cuenta de los recursos de análisis formal, porque hasta ahora estamos todas hablando de qué nos parecen los personajes, bla, bla, bla. Está bien, todo esto sirve, pero también nosotros tenemos que poder dar cuenta no tanto del contenido, sino también de la forma. Entonces, en relación a la forma, ¿qué es lo que dijimos hasta ahora? Bueno, la idea esta de que es una nivola, hablamos de las características y qué sé yo. Hablamos de que, y acá lo dice, bueno, que el texto está compuesto también por fragmentos de la confesión de Joaquín, ¿no? Que el efecto que produce eso es darnos mayor realidad e interioridad, mostrarnos la interioridad del personaje. Y Fragmentos autobiográficos. eh, pero para ser Hay un autobiográfico, texto quizás, que va dirigido a la hija. sí, la confesión, Ah, sí, claro. sí, sí. ¿Podemos decir que es autobiográfico? Sí, podemos decir siempre que marquemos que estamos hablando de que es un personaje, ¿no? Ok, Porque sí. si no, autobiografía puede ser confundido porque en realidad las autobiografías por ahí las pensamos más en relación a personas reales existentes en el mundo que escriben sobre su propia vida. Ah, bien, bien. Pero Bueno, si está esa marca hecha, sí, no hay problema. Eh, entonces, bueno, acá el texto lo que dice es que esas confesiones son las que muestran que hay una lucha sincera por parte de Joaquín contra la envidia. Pero, y esto es importante, me pareció interesante de este texto, que yo no lo había visto cuando la leí, esta novela ya la leí varias veces, pero digo, que dice, el narrador marca que la confesión todos los hechos de la confesión fueron escritos después de los hechos. Es decir, la confesión no es como un diario íntimo que él va escribiendo a medida que pasan las cosas, sino que él después de grande se pone a hacer todo un raconto de su vida y las cuenta. Y esta distancia temporal entre los hechos, ¿no?, que suceden y el momento de la escritura de los hechos es muy importante, porque ahí media algo que es la memoria, ¿no?
Entonces, las cuestiones del orden del recuerdo o de la memoria siempre terminan siendo fabricaciones, ¿no? En un punto que se alejan, porque nosotros lo pensamos todo el tiempo, ¿no? Digo, cuando nosotros queremos recordar algo, narramos algo que pasó hace bastante tiempo atrás, sabemos que le agregamos por ahí sin darnos cuenta condimentos que no son, digo, sobre todo cuando compartís un recuerdo con alguien de hace 1000 años, sí, ¿te acordás esa vez que fuimos? No, pero no fuimos así, o no hicimos tal cosa, o no comimos esto, o hacía frío, o hacía calor, ¿no? Y para nosotros eso es lo que realmente sucedió, y lo contraponemos con otra persona que estuvo ahí que tiene un recuerdo distinto. Digo, la memoria y la idea de la memoria y del recuerdo como también generadoras de cuestiones que no son reales. Y ese señalamiento que hace el texto me parece interesante, ¿no? Y habla de que entonces las confesiones tienen dos condiciones, hay dos cosas que las están condicionando, que es, primero, la idea está de recuerdo y de memoria, de paso del tiempo, y segundo, porque están destinadas a su hija. La confesión es un texto que está destinado a que sea leído la hija. Y eso Yo también leí eso. oficia un recorte, ahí te dejo, Anto, oficia un recorte porque nosotros que estudiamos lengua y literatura tenemos que saber que todos los textos escritos, así sea dentro de una ficción, ¿no? Pero que los textos escritos siempre tienen en mente su destinatario y que el destinatario que uno tiene en mente da forma al texto que uno está escribiendo, ya sea el contenido que se pone y que se deja de lado, qué tipo de lenguaje se utiliza, en qué se hace hincapié y en qué no. Entonces, si esto lo iba a leer la hija, hay un montón de cuestiones que podemos pensar que no están y hay otras que están más resaltadas, ¿no? ¿Sí, Anto? Que yo leí que decía que en realidad él lo hace eso para la nena, para la hija, para que pueda como reconocerlo, quererlo y sobre todo la palabra que me llamó la atención, como compadecerse, Sí, ¿no? sí, eso lo de Esa compadecer, palabra, sí, lo esa que palabra me llamó. bueno, y eso tiene que ver con lo que dijimos al principio de la idea esta de estas dos mujeres devotas, ¿no? El compadecerse del otro es una cuestión que está muy ligada a lo religioso, a lo cristiano, ¿no? Como ver en el otro la falta y poder compadecerse, y sabemos que la novela juega con eso constantemente, desde la referencia al Abel y a Caín y todo esto que dijimos Y antes. después, profe, eso que decías vos, creo que es esta parte del texto donde dice que la voz narradora nos recuerda en varias ocasiones el carácter subjetivo y parcial del testimonio. Entonces eso es un poco lo que vos decías, me parece. Exacto, sí, y eso también está muy bien que está marcado en el texto, ¿no? Entonces, y en ese sentido, ahí voy, Norma, creo que vos tenías la mano levantada, ahora voy, antes de que me olvide, Ujú. porque mi cabeza, bueno, funciona, ya saben cómo. Digo, el que esté marcado en el texto es un señalamiento más que se nos hace a nosotros como lectores de que desconfiemos, no que desconfiemos de todo, pero que tomemos las cosas entre pinzas y que pensemos qué queremos pensar de eso. Digo, ya dijimos que el retraimiento del narrador tiene que ver con que nosotros como lectores tenemos que interpretar y hacer un montón de otras cosas que en una novela tradicional no haríamos, y el señalamiento adentro del texto diciendo, bueno, esto fue escrito de tal manera, esto pasó el tiempo, esto hizo el otro, en un punto desestabiliza aún más para los lectores el carácter de verdad o de realista de lo que se está leyendo, ¿no? Digo, si vos tenés una novela con un narrador que te pasa por arriba como una tromba y te dice, esto es así, este personaje sintió esto, después hizo lo otro, eso está muy estabilizado. Si vos acá tenés un narrador que se escapa, que se esconde, que te dice, che, estos materiales que te estoy metiendo que son la confesión, igual ojo, porque el tipo los escribió más tarde. Esto que no sé qué, no sé qué, lo que produce es un efecto de lectura de desestabilización de lo que se está leyendo. Y eso me parece importante que lo veamos a nivel formal de la novela. ¿Se entiende lo de la desestabilización? Porque me parece un concepto importante. ¿Sí? Norma, ¿qué querías decir? Se No, entiende. que yo quería decir que capaz entendí mal, que Joaquín le escribe la confesión esa dirigida a la hija, pero para que ella pueda conocerlo mejor después de su muerte, digamos. Sí, ¿y por qué habrías entendido mal? Ah, no, no, porque, o sea, o entendí, sí, capaz entendí recién mal lo que dijo Anto, que era para, eh, digamos, como para hacerse el pobrecito, ¿no?
Y es que en un punto, pero, no, pero sí, son las dos cosas al mismo tiempo. O sea, él la escribe para que la hija lo conozca mejor. A lo ah, que voy es, claro, la hija es un destinatario y ese destinatario y ese objetivo que él tiene van a modificar la forma en la que ese texto está escrito. Si se lo hubiera dedicado a Abel, si se lo hubiera dedicado a nadie, si hubiera sido un diario íntimo, sería distinto, eso lo sabemos. Entonces, lo claro. sabemos porque los textos se adaptan al destinatario y al objetivo que persiguen. Entonces, eso es lo que estábamos marcando. Igual en esa confesión, Joaquín revela sus pensamientos, digamos, sus pensamientos más íntimos, si queremos, ¿no? Las luchas internas que tenía con la pasión, y que con la pasión, digamos, con la pasión de la vida, de su vida, y con Ujú. la obsesión que tenía, ¿no? Con el tema del reconocimiento, del éxito. Este, entonces, bueno, a través de esta confesión lo que le hace a la hija es, este, digamos, plantearle mejor lo que era él, ¿no es cierto? Sí. O para mí también, yo también lo tomé como vanidad de él, ¿no? Porque decir, bueno, soy esto y soy lo otro, Está eh, bien, sí. Lo que nosotros ¿viste? estamos diciendo en relación a lo que dice el texto teórico, que me parece que todavía, que eso se te confundió, es, eso es lo que él dice, a ver, eso es lo que dice él que hace con la confesión. Nosotros, sobre todo que estamos estudiando literatura, tenemos que dar un paso más y pensar que, si bien en ese texto él cuenta, como dijimos, su interioridad, sus pensamientos, al estar dirigido a la hija, claramente hay recortes. Y claramente hay cosas que él quiso decir y hay cosas que cayó. Y claramente hay cosas que él por ahí movió un poquito lo que decía o le puso más énfasis en ciertas cuestiones y no en otras, porque estaba dirigido para la hija. Y a la hija no le va a contar lo mismo que le contaría a no sé quién, ¿se entiende? Eso es lo que estamos diciendo. Y eso es lo que estamos diciendo que nosotros como lectores nos tenemos que sentir desestabilizados por esa situación. Porque es como una especie de programa oculto, digo, o como cuando pensamos en el cine, el fuera de campo, digo, cuando en cine la cámara, el director decide enfocar algo con la cámara, pero alrededor pasan otras cosas que la cámara está recortando. Aunque nosotros estemos viendo un paisaje gigante entero, hay cosas que están quedando fuera de campo. Y ese fuera de campo, o en este caso, lo que él no cuente en sus confesiones, que nos marcan la ausencia de algo. ¿Se entiende? ¿De qué? No lo sabemos, pero nos marcan una ausencia. ¿Por qué? Porque está dirigido a esta chica, porque su objetivo era tal y tal como vos estás diciendo, etcétera, etcétera. No es lo mismo, ¿no? Que si lo hubiera escrito un diario íntimo, no es lo mismo que si fuera una carta para un juez para que lo absuelva de no sé qué, no es lo mismo, a eso voy, ¿no? Como pensarlo que hay un recorte, que esas confesiones no son el 100% y el todo, y que a eso se le suma que fueron escritas con mucho tiempo entre los hechos y lo que se describe ahí. Entonces eso también está haciendo un juego. Sí, Diego. Sí, no, esto de que el narrador cambie haga este tipo de cosas, ¿no? Como que se muestra bastante fuerte a la hora de decirle, de alguna manera dialogar con el lector, ¿no? Diciendo esto lo pongo así, esto es así. ¿Es una característica del modernismo o- porque yo ¿Por estuve qué decís que es buscando una característica? ¿En qué estás pensando del modernismo? si es alguno de las características que tiene el modernismo con respecto al narrador? No, yo en este caso lo veo en relación a lo que dijimos al principio, del tema de la nivola, de este subgénero que él crea. Para mí tiene que ver con eso. Sí, si lo querés pensar desde un punto de vista del artificio, ¿no? Sabemos que el modernismo juega mucho con la idea del artificio y que acá lo que se está viendo es, el narrador mismo está poniendo sobre la mesa, ¿no? Las cartas del artificio que es la creación literaria y la creación de un narrador. En ese sentido, quizás podemos llegar a eso. Ah, está bien. O sea que artificio como que, como una especie de... La idea del artificio de la literatura o del arte en general. Vos estás leyendo, estamos nosotros hablando de si Caín